Como dijimos hace un momento, uno de los problemas que tenemos cuando terminamos de definir un arreglo y antes de empezar a utilizarlo es que los arreglos, al ser una estructura estática, están definidas todas sus posiciones, todas sus celdas, desde el principio de la definición hasta que terminamos de ejecutar ese programa. Por lo tanto, al principio, cuando definimos el arreglo, pero aún no le cargamos ningún valor, tenemos situaciones de este estilo: valores negativos, errores, valores positivos, valores válidos, valores inválidos, errores, ¿bien? Y se hace difícil, o se hace necesario, más que difícil, se hace necesario saber qué valores ya les cargamos si son verdaderos y cuáles no lo son. Por ejemplo, en este caso tenemos un valor 28 que claramente puede ser un valor verdadero de cantidad de milímetros que cayeron durante el día sábado, que sería este caso. El día 6 sería el sábado y cayeron 28 milímetros. Es algo que parece muy coherente. Sin embargo, la realidad es que este valor es un valor casual que quedó acá, pero no es un valor ingresado por el usuario dentro del programa. Por lo tanto, tenemos que ver a ver qué mecanismos tenemos para poder controlar estos llenados y saber qué valores son reales y qué valores no. Bien, vamos a tomar de vuelta el ejemplo de lluvia semanal y entonces veamos un poquitito el problema. Como los arreglos son estructuras de longitud estática, ¿sí?, predefinida e invariable en toda la ejecución del programa, debo asegurarme cuando utilizo el valor de una celda que la misma haya sido inicializada por el programa, ya que puede contener un valor basura. Todos estos hasta el momento son valores basura porque todavía no inicialicé nada, ¿sí? Recordemos que los problemas de tener una estructura estática son dos. El primero, no puedo cargar ningún valor más adicional a la cantidad que la estructura me lo permite. Y por otro lado, tampoco puedo tener o cargar cantidad de valores menores. Justamente por eso es estático. No permite más, pero tampoco permite menos. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien. Pasamos entonces a las alternativas. Como alternativas vamos a ver dos. Una alternativa es inicializar todas las celdas del arreglo con un valor discernible. Es decir, yo voy a cargarle a todas las celdas un mismo valor, ¿sí? Por ejemplo, un menos 7. Le pongo un menos 7, menos 7, menos 7, menos 7 a todas. Una vez que le puse a todas menos 7, muy bien, la forma de trabajo es todo lo que no sea menos 7 porque ya lo cargué. Esta es una alternativa que ahora vamos a explicar un poquito más en detalle. La segunda es, bueno, si la utilización del arreglo es de celdas consecutivas, es decir, celdas contiguas, se puede mantener una posición límite diciendo, en realidad, tengo las celdas cargadas hasta determinada posición. De ahí en más todavía son celdas sin cargar. Entonces es como que simulo una estructura dinámica, diciendo, bueno, hasta ahora, ¿hasta dónde cargué? Y hasta ahora no cargué ninguna, por lo tanto, tengo un indicador que me dice hasta acá. Lo que es válido es de acá hasta donde llega esta flecha. Bueno, significa hasta ahora nada. Cuando le cargo un valor real, por ejemplo acá pongo 27 milímetros porque llovió 27 milímetros el lunes, paso esta variable que me indique esta posición, ¿sí? Cuando le cargo acá, por ejemplo el martes no llovió nada, le pongo un 0, ¿qué hago? Paso esta variable que tenía que me apunte acá y entonces ya sé que todo lo que está de este lado, es decir, hasta acá, es usado, ¿sí? Y todo lo que está de acá para acá es libre. Este límite que tengo marcado acá es el que me divide, me clasifica los valores que tengo usados de los valores que tengo libres. Cuando quiero ingresar uno nuevo, tengo que ingresarlo acá y correr el límite a este lado, ¿sí? Si quiero eliminar un valor, tengo que eliminarlo de acá y correr el límite, volverlo hasta acá. Pero siempre en forma consecutiva. Si necesitaría cuestiones salteadas, no podría usar una barrera. Bien, vamos a verlo un poquito más en detalle ahora. El primer caso que vamos a ver es el caso de inicializar todas las celdas del arreglo con un valor discernible, ¿sí? Discernible significa un valor que uno pueda diferenciar
del resto. Esto es muy importante, ya que tenemos que buscar un valor discernible correcto. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de lluvia semanal. En el ejemplo de lluvia semanal, lo que decimos es vamos a cargar la cantidad de milímetros que llovieron cada uno de los días de la semana. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar un valor discernible correcto. Bueno, podría ser un 0. Digo, le cargo a todos 0. ¿Sí? Ahora, si le cargo 0, 0 es un valor válido. Es decir, que no llueva es válido. Y que no llueva son 0 milímetros. Por lo tanto, dado un valor 0, no voy a saber si ya le cargué la información de que ese día no llovió nada, o si aún es una celda al cual todavía no le cargué un valor, porque la inicializo en 0. Por lo tanto, es una regla más o menos interesante tener en cuenta esto que planteamos acá, que el valor sea un valor inválido. Es decir, en vez de definir que mi valor discernible va a ser 0, yo puedo decir voy a utilizar como discernible menos 1. Entonces le cargo menos 1, menos 1, menos 1. A este le cargo menos 1, ya lo tenía, no importa. Menos 1, menos 1 y menos 1. De esta forma, si en algún día de la semana, supongamos después le cargo un 0, este 0 no tengo la menor duda de que ha sido cargado. Porque si no hubiera sido cargado, lo que tendría no es un 0, es un menos 1, que es un valor inválido. Esto es interesante. Como discernible, siempre es bueno poder encontrar un valor que no esté dentro de los rangos de los valores posibles para el arreglo. Cuando los valores posibles son todo el dominio del tipo de datos, por ejemplo, si estoy hablando de enteros, ¿sí? Los valores posibles son para el dominio de datos que estoy usando, son todos los 64.000 números y no tengo un valor diferente, bueno, tengo que ver si hay algún valor que me sirve como valor neutro. Como decíamos hoy, el 0 es 1. Bien, podemos decir, bueno, asumo que el 0 significa o todavía no lo cargué o ya lo cargué y es un 0, y esto dentro del problema que tengo no, digamos, me lo permite administrar. Bueno, esa es una alternativa. Y si no, tengo que buscar otra alternativa. Si no tengo ningún valor que tenga esas características, bueno, no tengo forma de cargarle un valor que sea diferente al resto, porque todos son posibles. Entonces tengo que buscar otra alternativa. Bien. Para el caso está claro que ponerle un menos 1 es mejor que ponerle un 0. ¿Está? ¿Qué hago entonces? Ya definí que el valor que le voy a poner es menos 1. Muy bien, lo que tengo que hacer es llenar todo el arreglo con ese valor, que es lo que dijimos. Le pongo a todos los elementos, le pongo menos 1, inclusive a este. Bien. Y después de eso lo que tengo que hacer es condicionar la utilización de las celdas solo a aquellas que no tengan ese valor. Es decir, toda la que tenga un menos 1, sé que no es una celda con valor válido. Bien. Vamos a ver entonces un ejemplo. Este es el ejemplo. En este caso, el ejemplo también es de lluvia semanal. Tenemos los 7 días de la semana. Y definimos la variable lluvia semanal, que es un array de 1 a 7 of integer, lo que ya hemos definido. Definimos una variable día, que va a ser la que me va a permitir correr por los 7 días de la semana. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo que hago es, para todos los días, es decir, para los 7 días de la semana, digo lluvia semanal subdía se vuelve menos 1. Con esto le cargo un menos 1 a todas las celdas. Esta sentencia, que es un for, es equivalente a la sentencia while. Vamos a ver un poquitito esto, porque aprovechamos ya y vemos esta sentencia de control que, como les decía, es equivalente a la sentencia while con algunas características diferenciales. Este for, en este caso, está siendo equivalente a escribir todo este pedazo de código, donde digo día se vuelve 0, inicializo día en 0. En este caso acá, si se fijan, no lo inicialicé. Mientras día sea mayor que 7, lo que hago es le sumo 1 a día, es decir, que la primera vez que entro, cuando llego a esta situación, ya día vale 1, porque valía 0 y le sumé 1. Y hago la sentencia que tengo acá, que es lluvia semanal su día se vuelve menos 1. Esta sentencia es esta sentencia.
Bien, esta es igual a esta. Lluvia semanal sub día, es decir, sub 1, se vuelve menos 1. Lluvia semanal sub 1, lluvia semanal sub 1, se vuelve menos 1. Muy bien, esto es lo mismo. Luego, el while volvería y dice muy bien, ya ahora día vale 1. ¿Es menor a 7? Sí. Entro, le sumo 1, pasa a valer 2 y hago de vuelta la asignación. Así vuelvo, 3, 4, cuando vale 6, todavía es menor a 7. Vale 6, entra, le suma 1, llega al valor 7. Asigna el menos 1 a lluvia semanal sub 7. Y después de eso vuelve. Ya ahí día vale 7, por lo tanto no es menor a 7 y se va. Conclusión, hizo todo un ciclo donde pasó, desde el valor de día 1 al 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque le fue sumando 1 a cada uno, ¿sí? Hizo del 1 al 7 y cuando terminó con el 7 salió del ciclo. Bueno, el for es una sentencia que permite hacer un ciclo de forma similar al while, con la diferencia de que los números los tiene fijos. Fíjense que nosotros estamos diciendo for día, dos puntos igual, fíjense la sintaxis de esto, dos puntos igual es la sintaxis de asignación. Lo que digo es, día se vuelve 1, tú 7. Esto indica, a día primero le asigno un 1, luego en cada una de las vueltas del ciclo le voy sumando 1, hasta que en algún momento llega al valor 7. También ejecuto esta sentencia en el valor 7 y ahí salgo. Esto implica que le voy a asignar un 1 a día y voy a ejecutar esta sentencia. En forma implícita le sumo 1 al día y lo ejecuto de vuelta. Luego le sumo 1 y lo ejecuto de vuelta. Le sumo 1 y lo ejecuto de vuelta. De la misma forma que lo hacía el while. Este código, que acá no se ve, está intrínsecamente por el hecho de ser un for. Hasta que en algún momento llega al valor 7. Hace el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y hace el 7. Cuando terminó de hacer el 7, se va del for. ¿Sí? La diferencia del for con el while es que yo dentro de este while podría haber puesto un if diciendo, si se da tal condición, asígnele un 7 a día y por lo tanto sale solo. En este caso, lo que estoy seguro con el for es que va a ejecutar las 7 vueltas del ciclo. ¿Sí? Pero para ustedes es lo mismo hacer un while con estas características o hacer un for. Lo que tiene el for es que es una sintaxis más corta y en algunos sentidos más clara porque, de vuelta, no permite cortes. Pueden elegir cualquiera de las dos. El que se siente seguro con el while puede trabajar con el while, el que quiere trabajar con el for lo puede hacer teniendo en cuenta estas características. Yo lo voy a explicar con for porque es un poco más corto, pero en realidad da exactamente lo mismo. Bien, volvemos en realidad al código, que es lo que nos interesaba. Decimos, la primera cuestión, definimos que el discernible que vamos a usar es menos 1. ¿Sí? Muy bien. Lo que hacemos es, a todas las celdas, for día que se vuelve desde 1 hasta 7, lo que hago es lluvia semanal sub día se vuelve menos 1. Esto le pone un menos 1 acá, 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 a las 7 celdas del arreglo. Después de eso, supongamos que acá en el medio escribí todas las sentencias que hacen falta como para cargarle valores. ¿Bien? Y ahora quiero imprimir todas las celdas que tienen valores. Muy bien, si quiero imprimir las celdas que tienen valores, lo que tengo que hacer es imprimir aquellas que no tengan un valor menos 1, porque el menos 1 significa todavía no le cargué ningún valor. Entonces, un ciclo de impresión ahora sería, o tendría la forma que vemos acá, que es, también usamos un for, día se vuelve 1 a 7, es decir, lo hace para los 7 días, pero antes de imprimir pregunta, si la lluvia semanal sub día, sobre el día en que estoy parado, es distinto de menos 1, entonces sí imprimo la lluvia semanal. ¿Bien? Conclusión, si es un menos 1 no lo imprimo, porque en realidad lo que indica es que todavía no le cargué ningún valor. ¿Se entiende? Esta es una forma de trabajar con arreglos que
tiene relación a utilizar un valor discernible. En este caso fue el valor -1. Lo que hice es inicialicé en todas las celdas del arreglo con -1. Todas las celdas pasan a tener un -1 al principio. Después le cargo valores a las celdas que quiero. Y tengo que tener en cuenta que siempre que quiero hacer un cálculo o una impresión, solamente lo voy a hacer para aquellas celdas que tengan valores distintos de -1. Ahí me aseguro de que solamente las celdas que tengan datos válidos son las que vamos a utilizar. Bien, este fue un método. Vamos a ver el segundo, que tiene relación con definir esta posición límite o un valor frontera. De nuevo, cuando definimos el arreglo, lo que tenemos son valores. Dentro de ellos puede haber algunos con error, otros con valores que son imposibles y otros con valores posibles. Puede haber de todo. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es la forma de carga sea consecutiva, es decir, sin espacios. Yo digo, bueno, voy a empezar a cargar desde el valor 1, ahí al 2, al 3, al 4, así en forma consecutiva, pero no puedo dejar un hueco. Pues si dejo un hueco, la frontera no sabe cómo manejar. Entonces defino una variable que marcará esta frontera entre las celdas que ya utilizamos y las que aún no hemos utilizado. Y lo que hacemos es, tanto para agregar valores como para consultar los valores cargados, utilizamos esta variable de frontera. Bien, es decir, que lo que es una estructura estática que tiene 7 posiciones siempre, al tener nosotros una frontera que la vamos a hacer correr hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a ir corriendo, vamos a asumir que esta estructura hasta acá pareciera ser, entre comillas, dinámica. ¿Sí? Parece ser dinámica cuando en realidad la estructura total es estática. ¿Por qué? Porque este valor, esta variable, nosotros la vamos a ir corriendo dependiendo si tenemos menos datos o más datos. Vamos a ver también un ejemplo de esto. El ejemplo es este. Y nuevamente tenemos la variable lluvia semanal, que es un arreglo de 7 posiciones de enteros. Muy bien, después vemos que definimos dos variables enteras. Una es la que vamos a utilizar para hacer un seguimiento de todo el arreglo, para posicionarnos en la celda que nos interese. Y la otra es la frontera de la que hablamos recién. A la frontera, fíjense el nombre que le pusimos. Max día cargado significa, vamos a asumir que los días los cargamos desde el principio, es decir, el número más chico hacia el número más grande, y esta variable nos va a indicar la cantidad máxima de días cargados hasta el momento, es decir, el número máximo que hemos cargado. Si nos indica el número máximo que hemos cargado, la forma de decir hasta el momento ningún valor es válido es justamente decir esto, que es el número máximo que hay cargado hasta ahora es el 0. Es decir, la posición 0 es la máxima que tiene un valor válido. Esto me indica que lo que tengo con datos cargados hasta el momento es hasta acá. Es decir, nada, porque es de acá hasta acá. No hay valores, ¿sí? Todo esto es libre. Para decir ya cargué aquí, lo que tengo que hacer es máximos día cargados, sumarle 1 y pasarlo a este lugar. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entre comentarios, vemos cómo hago para agregar un valor. Como decimos, los valores en este caso, cuando trabajamos con posiciones límites, tienen que estar ordenados y por lo tanto lo voy a poner en este lugar. Ponerlo en este lugar significa decir, ahora el máximo día cargado ya no es el 0, es el 1. ¿Sí? El máximo día cargado es el 1, por lo tanto, la frontera se me corre acá. Y lo que digo es, lluvia semanal, su máximo día cargado se vuelve 27. Es decir, es un 1. Por lo tanto, lluvia semanal sub 1 se vuelve 27. Acá le puse 27. Y lo que me dice que la última celda válida es esta. Es la celda 1. Es decir, que más de 1 no puedo pasar. ¿Sí? Así cargo los valores que quiero. Si quiero cargar un valor más, deberé sumarle 1 al máximo día cargado, es decir, correr hasta acá y poner el valor. Y así voy agregando. Si quiero borrar, tengo que borrar el último. Por lo tanto, borrar es simplemente restarle 1 al máximo día cargado.
Comprendido esto, ¿cómo hago ahora para recorrer y, por ejemplo, imprimir todos los valores válidos dentro de este arreglo? ¿Cómo hago para hacerlo? Si nos acordamos que en la versión con discernible teníamos que hacer todos los que tenían valores distintos a -1. En este caso, el ciclo es este. Y fíjense que dice, for día se vuelve 1 a máximo día cargado. Si vemos este caso en particular, es un 1. Tenía un 0, le sumamos 1 más 1, es decir, hace una sola vuelta. Lo que hace es imprimo lluvia semanal subdía. Es decir, va a imprimir solamente el 1, el 27. Esto imprime el 27. Si yo hubiera cargado un segundo valor, máximo día cargado, le hubiera sumado 1 más, por lo tanto, tendría un valor 2. Le hubiera cargado un valor válido acá, supongamos un 15, ¿sí? Y el ciclo entonces iría desde el día 1 hasta el 2. Imprimiría el 27 y después el 15. ¿Sí? Es decir, el máximo día cargado es un valor frontera que me separa los valores ya cargados de los no cargados. Esta es la forma de trabajo que me permite diferenciar los valores que no son válidos de los valores que sí son válidos. Y como dijimos, tenemos que buscar, dependiendo del tipo de problema que tenemos, la mejor alternativa para trabajar, que es o con un discernible o con algún valor frontera de este tipo.